estudiante de la Universidad Colombiana, sede regional Garzón. Soy estudiante del tercer semestre. En este caso le haremos una entrevista al docente Miguel Trujillo, docente actual de la institución educativa Simón Bolívar. Dicta la asignatura de filosofía y también está encargado de la profundización en ciencias sociales, que se da a los grados 10º y 11. A continuación le haremos dos preguntas. Vale. La primera pregunta es, ¿qué valores sociales y culturales son los más importantes en el proceso educativo? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. La pregunta tiende a ser difícil en la medida en que cuando hablamos de valores sociales y culturales casi que se supone que existe una única cultura y hay unos valores unificados, y ahí entra la dificultad, y es que pues cada estudiante es un universo, es una cultura, es una cosmovisión distinta. Sin embargo, pues tratamos en la medida de lo posible, de acuerdo al contexto social y cultural del mismo Garzón, pues establecer unos elementos centrales. Cuando hablamos de valores sociales, entonces hablamos, por ejemplo, que buscamos que nuestros estudiantes sean responsables, sean empáticos, sean comprometidos. Hoy que estamos hablando precisamente de filosofía política, pues hablamos de un ciudadano y un estudiante que se comprometa con un rol activo frente a las labores sociales, frente a los deberes como ciudadano. Y en cuanto a lo cultural, pues a la preservación de las diferentes costumbres precisamente que nos permiten construirnos como pueblo. Profe, la otra pregunta es, ¿cómo influye la realidad socioeconómica de los estudiantes en el proceso escolar o en el contexto escolar? Pues es muy determinante en el sentido en que pues es un mismo mundo y cosmovisiones de los estudiantes están determinadas por sus realidades socioeconómicas. Cuando tú estás dando una clase y por ejemplo vas a, valga la redundancia, a llevar al ejemplo una temática o a contextualizarla, pues hay contextos que tienen cabida o ejemplos que tienen cabida dependiendo de los mundos de los estudiantes. Por ejemplo, cuando yo trato de utilizar un referente fílmico o musical, me encuentro con ese obstáculo, y es primero que hay una distancia temporal grandísima entre ellos y yo. Entonces cuando yo les voy a decir, tal canción o tal película, ya hay una distancia ahí. Entonces lo mismo cuando yo les voy a decir a los muchachos, vamos a hablar de política y hablemos de sistemas económicos, miremos cómo influyen en el mercado a través, por ejemplo, de los precios en el supermercado. Yo no puedo utilizar un ejemplo de esta naturaleza, por ejemplo, en una zona rural donde los estudiantes pues no tienen acceso a este tipo de sitios para la transacción comercial. Entonces, claro, influye demasiado y es determinante porque pues sus niveles socioeconómicos determinan el tipo de estudiante y la cosmovisión que hay en él, y asimismo pues la educación tiene que adaptarse precisamente a eso. Por eso siempre hablamos de que la educación debe ser contextualizada. Listo, profe, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Igualmente. Gracias por la atención.